Dios les bendiga en este día, queridos hermanos. Vamos a continuar el día de hoy. No sin antes, ¿verdad?, darles un saludo, mandarles un fuerte abrazo y deseando primeramente en el Señor que se encuentren bien cada uno de ustedes ahí en la comodidad de sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, ¿verdad?, que el Señor me los tenga con bien y deseando, ¿verdad?, que estén gozando de buena salud y pues cuidándose más que nada en estos días, ¿verdad?, donde hemos tenido que estar en nuestros hogares por precaución debido a debido a este virus, ¿verdad?, que está infectando a muchas partes del mundo y pues desgraciadamente también está infectando nuestro México, nuestras ciudades y pues nuestras colonias también están siendo afectadas. Pero creemos en el Señor que todo esto pasará y que cuando todo esto pase nos regocijaremos y daremos gloria a Dios, ¿verdad? Fuertemente levantaremos nuestra voz y también podemos hacerlo en este tiempo, hermanos, por este medio, hablarle a las personas, predicar el Evangelio. Nunca es tarde para hablar del Señor, hermanos. Esperemos que mientras tengamos este tiempo nosotros podamos seguir hablando de nuestro Dios, seguir hablando de nuestro Cristo en el cual nosotros hemos creído y que gracias a su sacrificio nosotros somos salvos. Son alertas los que estamos viendo nosotros por medio de atalayas en el Nuevo Testamento, son sonidos de alerta. No son las trompetas, hermanos, no nos confundamos, son sonidos de alertas que nosotros encontramos en la Biblia, donde el Señor nos alerta y nos previene para que tengamos una vida, ¿verdad?, adecuada conforme al corazón de Dios y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio y estábamos viendo acerca de la parábola del sembrador, donde vimos dos características y en la segunda característica es donde nosotros nos quedamos, donde que por medio de las tribulaciones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que eh, esa semilla es la que cayó en pedregales. Cuando viene la tribulación a las personas, pues fácilmente, ¿verdad? La semilla se seca porque no hay profundidad. Cuando viene la prueba, cuando viene las tribulaciones o vienen las tentaciones, nos apartamos de Dios. Es, es algo que el apóstol Pablo explica, hermanos, en su preocupación por los tesalonicenses que eran perseguidos en aquel tiempo. En su primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo explica su preocupación hacia ellos en el capítulo 3, primero de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 8. Se lo voy a leer, vamos a darle lectura. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El apóstol Pablo estaba preocupado por la fe de los tesalonicenses y manda a preguntar, ¿verdad?, cómo estaba su fe. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban siendo atribulados, venía la tentación a la vida de ellos y él le preocupaba que su fe, ¿verdad?, se moviera, que su fe de los tesalonicenses, ¿verdad?, pereciera.
pero él se gozaba sabiendo que se encontraban bien y que estaban firmes en el Señor. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 4, dice el apóstol Pablo: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No hablaba solamente de una tribulación, hablaba de varias tribulaciones y persecuciones que estaba padeciendo la iglesia. Hoy tal vez nosotros nos sientamos un poco atribulados, hermano, por todo lo que está sucediendo, y es normal, ¿verdad? Es normal que muchas personas, muchos cristianos se sientan tal vez un poco abatidos, un poco atribulados por esta situación, pero confiemos en el Señor, hermanos, que todo esto pasará, y que cuando todo esto pase, ¿verdad?, nos regocijemos, nos alegremos en nuestro Dios, dándole honra, dándole nuestra adoración en su templo, en su momento, y yo creo que ese día será una fiesta para Dios, donde cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos exponerle nuestro amor en su casa, aunque también en nuestros hogares podemos hacerlo, hermanos. Es importante que nuestra fe esté firme, es importante que nosotros podamos ver con ojos espirituales todo lo que está sucediendo. Y cuando nosotros vemos con ojos espirituales, lejos de ver los problemas, vemos a Dios enfrente de todos esos problemas, enfrente de todas las tribulaciones. Hay personas que desgraciadamente, ¿verdad?, ven las tribulaciones primero y ven más grande el problema que su Dios. Nosotros tenemos que verlo de una manera contraria, que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso, y que no importa la situación que sea, Él, verdad, está con nosotros. Si Él dijo que iba a estar con nosotros, Él lo hará, hermanos. Aquí podemos ver, verdad, en pocas líneas, que el apóstol Pablo habla 2 veces de esa agonía, eso que él sentía, hermanos, verdad, esa preocupación por los tesalonicenses. Sabía que los creyentes estaban siendo perseguidos y quería saber sobre el estatus de su fe. ¿Estaban sostenidos en el Señor o no? Cuando las noticias concernientes a su fe eran malas o eran buenas, eso era lo que el apóstol Pablo se preguntaba. Esperaba urgentemente escuchar una respuesta de Timoteo cuando él envió esta carta. Por tanto, el apóstol Pablo decía que la fe tiene que ser algo inmóvil, que su fe tenía que permanecer, que tenía que estar firme. Algo que una vez que tienes dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu pensamiento, es algo que difícilmente te lo pueden quitar. La fe es algo que tiene que ser inmóvil, hermano, inconmovible. Nuestra fe tiene que ser un ancla, hermano, que no permita que nos movamos. El apóstol Pablo no se hubiera preocupado tal vez si los tesalonicenses no hubieran estado pasando persecuciones y tentaciones, pero a pesar de ello, él se preocupaba porque tal vez él sabía, ¿verdad?, durante lo que él estudió acerca de los evangelios, que era lo único que tuvo el apóstol Pablo, los evangelios, y aparte de la ley. El apóstol Pablo sabía, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús había hablado acerca de esta parábola. Entonces el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que nuestra fe tiene que ser firme a pesar de persecuciones y tentaciones. El propósito del tentador, el diablo, hermanos, siempre es derribar nuestra fe. Para ser firmes nosotros, ¿verdad?, tenemos que agarrarnos fuerte del Señor Jesucristo, de su palabra, de sus promesas y de todo lo que el Señor nos ha ofrecido, hermanos. Porque el diablo siempre viene, ¿verdad?, con un propósito, y el propósito del enemigo es devorarnos. Recuerde lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Dice que seamos sobrios. Seamos sobrios porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, hermanos. El hecho de que hayamos permanecido firmes ante la tribulación no significa que así será después de ser atribulados o de una tentación. Tenemos que estar firmes siempre. Dios nos va a sostener, pero tenemos que tomarnos de Él. Tenemos que decidir, ¿verdad?, que vamos a permanecer en el Señor. No importa lo que venga. Algunos lo hacen, algunos no. Aquellos que no, pues abandonan su fe.
Puede que no lo hagan en público, que no lo hagan abiertamente, pero la verdad es que ya no les importa mucho su fe. Ya no les importa mucho el escuchar la palabra de Dios, ya no les importa mucho el orar, no les importa mucho el ayunar, no les importa mucho el cantarle una alabanza a Dios. Y ese es un problema, hermanos, ¿verdad? Que muchos cristianos están pasando en el momento de persecución y de tribulación. Abandonan su fe. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, simplemente cuando nos damos cuenta es porque dejó de asistir, dejó de congregarse, dejó de escuchar la palabra de Dios y dejó de orar. Creo que cualquiera, ¿verdad?, que, que tiene su fe bien fundamentada, bien plantada en Jesús, difícilmente se va a mover, hermanos. Y muchas veces hemos visto ejemplos, ¿verdad? Personas que están firmes y personas, ¿verdad?, que fácilmente se apartan de la palabra de Dios. Vamos a pasar a la tercera categoría, hermanos, que es de la parábola del sembrador. Cuando la gente de la tercera categoría de esta parábola del sembrador recibe la semilla, y dice la Escritura que se trata de aquellos que escucharon la palabra. Ellos sí escucharon la palabra. Es la semilla, ¿verdad?, que cayó entre espinos. Escucharon la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la parábola del sembrador nos enseña, ¿verdad?, que aquella que cayó entre espinos es aquella, ¿verdad?, que cuando crecieron, ¿verdad?, y crecieron los espinos, la ahogaron y no dejaron, ¿verdad?, que hubiera fruto. No es que la gente, hermano, no haya recibido la palabra. Aquellos, ¿verdad?, que cayeron junto al camino no recibieron la palabra porque no la entendieron, Satanás la robó inmediatamente. Estos pertenecen a la primera categoría, pero de los que estamos hablando, ¿verdad?, más bien es de los de la tercera categoría. Tenían el corazón abierto a la palabra, pero también tenían, ¿verdad?, lo que en el camino de la vida adquirieron, aprendieron, amaron, también, ¿verdad?, tenían una disposición para con el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los placeres y los afanes de este mundo, y así como el engaño de las riquezas, nunca se apartó de sus vidas. Esos fueron las espinas, ¿verdad?, que ahogaron la palabra y la volvieron infructuosa. Dice la Escritura, infructuosa, que no da fruto. Nos damos cuenta que no basta con tener la palabra para poder dar fruto. La palabra por sí misma no puede dar fruto, hermano. Es como usted, ¿verdad?, siembra una semilla y está esperando que dé un fruto. Pero si no la siembra, jamás va a esperar que dé un fruto. Entonces, así mismo trabaja la palabra de Dios. Por sí misma no puede dar fruto, ella no va a dar fruto, tiene que ser sembrada. Por eso dice la palabra del Señor que el sembrador salió a sembrar, tuvo que ir a hacer su trabajo para recibir un fruto. Entonces hablamos acerca de que los afanes de este mundo, ¿verdad?, se vuelven importantes también. Es importante la palabra de Dios para ellos, es importante la semilla que recibieron, pero también los afanes del mundo, ¿verdad?, son importantes para ellos, las riquezas, los placeres. Recuerda que no es malo, ¿verdad?, tener dinero, no es malo tener riquezas. El problema, hermano, ¿verdad?, es amar el dinero y amar las riquezas. Mire, hermano, todo esto, ¿verdad?, que acabamos de decir, los afanes del mundo, las riquezas, los placeres de la vida, tienen que ser extirpados de nosotros, de nuestra vida. Y si esto no sucede, hermano, ¿verdad?, el resultado va a ser un mundano cristiano, vamos a llamarlo así, un mundano cristiano. Entonces, todo mundano cristiano que está, ¿verdad?, en los dos bandos, se vuelve una persona infructuosa. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Se vuelve infructuoso, no lleva fruto. Puede que conozca y que originalmente, ¿verdad?, haya conocido la palabra de Dios, incluso que se la sepa de memoria la palabra de Dios,
pero tiene que haber algún fruto, hermano. Porque si no, esa palabra es infructuosa. Sin duda, así como el Señor lo explicó muy claramente, es posible servir a dos amos. Si nosotros, ¿verdad?, nos damos cuenta, como lo que dice la palabra de Dios, servir a dos amos a largo plazo, ¿verdad? Uno de los dos tendrá que apartarse de la vida de la persona. Lucas 16:13 dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y él de nuevo nos vuelve a advertir en Lucas 21:34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Juan también, hermano, en Primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan, versos 15 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tal vez conocerá la Escritura, tal vez conoce la palabra, tal vez la recibió en su momento y empezaba a tener un crecimiento, pero los deseos de la vida, los deseos, ¿verdad?, de la carne, los deseos del mundo, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hicieron que se ahogara la palabra, que dejara, ¿verdad?, de crecer y de dar un fruto. La vanagloria de la vida, ¿verdad?, es lo que nos acaba a nosotros, hermanos, como cristianos, cuando nuestro enfoque está fuera, ¿verdad?, de las cosas de Dios y quitamos a Dios de donde Él quiere estar. Es en el número uno en nuestras vidas, en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces es importante que el Señor, ¿verdad?, siempre sea el número uno en nuestros corazones. Siempre, siempre Jesús, siempre el Señor Jesucristo tiene que estar al frente de cualquier pensamiento, de cualquier decisión, de todo lo que nosotros queramos emprender. Siempre Jesús tiene que ir al frente de nosotros, hermano. Él tiene que ser el número uno en la vida de cada uno de sus hijos. Hay algo un poco fuerte, hermano, que dice en el libro de Santiago. El libro de Santiago, hermanos, no es Santiago, el apóstol de Santiago. Se cree que es el hermano de Jesús, es el que escribió la carta de Santiago. Él habla un poco más fuerte, hermano, ¿verdad?, de lo que hemos leído hasta este momento. Santiago llama adúlteros o adúlteras aquellas que van tras el mundo. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Le voy a dar un poquito de tiempo porque siga buscando, ¿verdad?, cada cita que estemos leyendo para que ustedes puedan checarlo con la escritura, lo que estamos viendo aquí. Y que todo, ¿verdad?, lo que nosotros veamos sea conforme a la palabra de Dios y sea verídico. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjese, hermano, lo que dice Santiago en esta carta universal. Dice que el que quiera ser amigo del mundo,
automáticamente, hermano, ¿verdad? Esa persona se constituye enemigo de Dios. Lo que acabamos de leer hace unos momentos, ¿verdad? Es una gran verdad y dice que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y dejará de amar al otro. Entonces, cada uno, ¿verdad? Tiene que tener en su corazón todas estas palabras que estamos viendo, estos versículos, puedes repasarlos ahí donde te encuentres. Toda persona que me esté escuchando puede repasar estos versículos y vea que amar al mundo o las cosas que están en el mundo nos lleva a ser automáticamente enemigos de Dios, porque las cosas que el mundo ofrece, eh, muchas de ellas Dios las aborrece, hermano. Aborrece actitudes, aborrece actos, hermano, ¿verdad? No aborrece a las personas, sino todo lo que lleva a las personas a enemistarlo con Él es lo que Dios no le agrada, hermano. Un adúltero, a lo mejor muchos lo saben, a lo mejor muchos no. Un adúltero es aquel, ¿verdad?, que está casado con alguien y que se va con otra persona, o tiene relaciones con otra persona, o desea otra persona. Aquellos que van tras el mundo, tras los afanes de este siglo, las riquezas, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son llamados adúlteros. ¿Por qué? Porque abandonaron a Cristo. Acuérdense que Cristo es el esposo, hermano, de la iglesia, el novio de la iglesia. Hoy la iglesia se está preparando, se está ataviando para algún día podernos encontrar en las bodas del Cordero con Cristo, hermano. Él es el novio, el que está esperando, ¿verdad?, a su novia. Entonces, si la novia se va con otro, o la esposa se va con otro, en ese momento, ¿verdad?, nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. No podemos ir en pos del mundo, hermano. Volviendo a la parábola del sembrador, aquellos de la tercera categoría es de los que estamos hablando y han seguido y han sido engañados por las riquezas, por servir a otros señores. ¿Cuáles serían otros señores? Los afanes y los placeres de este mundo, que prefieres estar en un placer del mundo que estar en un placer con Dios. Por lo mismo no podemos servir a Dios y al mundo, no podemos hacerlo al mismo tiempo, porque vamos a quedar mal con uno. Entonces, ahora la pregunta podría ser una pregunta crítica en este momento. Esta categoría, ¿verdad?, que llamamos infructuosa, esta categoría es la tercera categoría de la parábola del sembrador. La llamamos infructuosa. Si permanece esa persona así, amando o queriendo amar a Dios y amando al mundo, y no se arrepiente, ¿esta persona entraría al reino de Dios? Por ponerlo de otro modo, hermano, en cuanto a la salvación se refiere, ¿esta persona sería salva? Es importante, de verdad, nuestra fe, hermano. Dice la palabra del Señor que esta semilla se volvió infructuosa. Nuestra fe tiene que ser una fe fructífera. La palabra de Dios, ¿verdad?, no debemos dejar que se ahogue mediante el amor simultáneo con el mundo. No podemos permitirlo. Está bien, ¿verdad?, que alguien, confesando a Jesús su Señor, lo abandone por servir a otros señores. Yo creo que eso no le agradaría a Dios o no le agrada a Dios. Nosotros podemos decir esa persona no es salva y por nuestros propios pensamientos, por nuestro propio juicio, a veces señalamos a las personas, pero yo creo que la palabra de Dios es el manual más exacto que nosotros podamos tener, nuestra guía espiritual, nuestra enseñanza, cómo conducirnos en el camino de la vida y en el camino cristiano,
cómo conducirnos carnal y espiritualmente. Yo creo que la palabra de Dios nos enseña todo eso. Entonces, hay gente que pregunta, ¿esa persona no es salva? ¿Esa persona sí es salva? ¿Esa persona no se arrepintió? ¿Esa persona sí se arrepintió? En realidad, pues el Señor mismo es el que juzga, hermanos, ¿verdad? Y no nosotros. El Señor mismo, ¿verdad? Respondió hace más de 2000 años esta pregunta, hermano. ¿Qué pasa con esa persona que dejó, ¿verdad?, que los afanes de la vida, los placeres de este mundo, ¿verdad?, y las riquezas ahogaran la palabra de Dios en él? ¿Qué pasa con esta persona? Yo creo que Jesús, ¿verdad?, en su gran sabiduría, su infinita sabiduría, Él nos dejó, ¿verdad?, la respuesta a cada una de nuestras preguntas. Mire, vamos a leer Juan capítulo 15, verso 1 al 8. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Se lo voy a leer. Dice la Escritura: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, y esto es lo que el Señor quiere de nosotros, hermano, es que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Creo que la respuesta del Señor no deja lugar a duda, hermano. La única forma de llevar fruto es permaneciendo en la vid, que es Él. La gente que no lleva fruto es gente que no permanece en la vid, y si eso no cambia, será recogido y será echado en el fuego. ¿Qué significa esto? Para la tercera categoría de la parábola del sembrador, significa que si no se arrepienten, significa que si esta persona no se arrepiente y regresa a la vid y de ese modo llevar fruto, no va a poder llevar fruto y será quitada, será quemada. ¿Por qué Dios quiere que nosotros llevemos fruto? Y aquí podríamos ver, hermanos, ¿verdad?, que entra ya también la cuarta categoría, el que cayó en buena tierra. Si alguien no lleva fruto, hermano, no puede marcarse como un verdadero discípulo de Cristo. Vamos a terminar como ramas secas, como lo dice el pasaje. Esto es, dice que serán recogidos y echados en el fuego. Tal vez, ¿verdad? A veces las personas se sientan ofendidas, hermano. A veces las personas se sientan a lo mejor atacadas, pero yo creo que tenemos que leer la escritura y saber lo que la palabra de Dios nos dice y guiarnos conforme a la palabra de Dios. Si no, de lo contrario, el Señor mismo algún día, ¿verdad?, Él nos quitará, nos apartará de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros demos fruto y que seamos sus más cercanos discípulos, y que así como aquellos discípulos en la noche de su arresto, ¿verdad?, que salieron corriendo, no seamos nosotros así, sino todo lo contrario, que nosotros seamos discípulos que podamos seguirle todos los días, hermano.
Si hemos confesado que Jesús es nuestro Señor y verdaderamente hemos dado fruto, hermano, eso es lo que Dios quiere de ti y es lo que Dios quiere de mí, que cada uno, ¿verdad?, tengamos en nuestro corazón el poder servir a Dios, afirmar nuestra fe, dar un fruto, hermano, que llevemos fruto en su tiempo. Lo vimos en el pasaje anterior en el libro de Juan, donde el Señor dice que lleven mucho fruto, por tanto seremos sus discípulos. El fruto que llevamos es la prueba de que sí somos o no somos los discípulos de Cristo. De hecho, el Señor dio la medida, hermano, perdón. De hecho, el Señor Jesús dio la medida, ¿sí? La medida del fruto, para ayudarnos a discernir entre falsos y verdaderos profetas. Mateo 7, 15, 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos os conoceréis. A muchos les da miedo hablar del fruto, hermano, porque creen que se disminuye la gracia, pero no es así. ¿Acaso no puede un árbol de manzanas producir manzanas? Los árboles producen fruto y la semilla de la palabra tiene que producir fruto. La fe viene primero, luego sigue el crecimiento, después viene un fruto. ¿Sería natural que árboles frutales no dieran fruto? Si tuvieras un árbol frutal en tu jardín, en tu casa, obviamente esperarías un fruto de él. ¿Y qué pasa con un árbol que no da fruto? Pues simplemente no sirve. A veces son cortados y echados al fuego. Incluso hay muchos árboles que solamente dan sombra y no dan fruto. ¿Tú qué tipo de árbol quieres ser? Yo creo que tenemos que ser, hermanos, ¿verdad?, de esos que dan buen fruto, que dejemos, ¿verdad?, que esa tierra donde fue sembrada la semilla sea una tierra buena y pueda producir al 30, al 60 y al 100 por uno, hermano. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 aclara, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos mediante hacer buenas obras, pero estamos creados para hacerlas, hermano. Y creados para significa que ese es nuestro destino, ese es nuestro propósito. Mire, hermano, ese es el destino del cristiano, porque todo lo que es creado con un propósito. Y nosotros somos creados por Dios con un propósito, y ese propósito es que demos fruto. Los automóviles son creados para llevarnos de un lugar a otro. Los aviones son creados para volar, para llevar a las personas de un lugar a otro, o cosas de un lugar a otro. Todo lo que ha sido creado, formado, es para una utilidad. Entonces nosotros tenemos que llevar fruto, como corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer un último versículo y con eso vamos a dar por terminado. Santiago capítulo 2, verso 14 al 16 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta, exactamente así como un cuerpo sin espíritu está muerto. En otras palabras, hermano, la fe infructuosa no existe. La fe infructuosa está muerta. Y una fe así claramente, hermano, como lo estamos diciendo, una fe así no nos va a llevar al reino de Dios. No nos va a llevar al reino de Dios, hermano. Nuestra fe tiene que ser una fe con frutos, una fe viva, una fe que se pueda ver. Sino de todo lo contrario, vamos a ser, ¿verdad?, como los tipos de tierras anteriores. La tierra que está en el camino, la tierra, ¿verdad?, que contiene pedregales, la tierra que contiene espinos, o una buena tierra. ¿Qué tipo de tierra eres? Y es la tierra que el Señor quiere de ti. ¿Qué es la tierra? ¿Cuál es la tierra que el Señor pide de ti y de mí, hermano? Yo creo que el Señor está pidiendo que seamos una buena tierra. ¿Qué te parece si cierras tus ojos en estos momentos y le damos gracias a Dios y pedimos, ¿verdad?, su guianza cada día para poder ser mejores en el Evangelio, mejores cristianos, mejores personas, dar frutos buenos para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en estos momentos. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro Maestro, y que por medio de Él nosotros, Padre, podemos conocer tu palabra y nos lleva, Señor, al conocimiento de ella cada día más, Señor, como tú quieres que nosotros la conozcamos, Padre. Hoy, Señor, te rogamos, mi Dios, que pongas en nosotros esa disposición, esa fe, Señor, se afirme, que cada uno de tus hijos, Padre, pueda sentir, Señor, tu presencia en sus corazones y anhelar, mi Dios, ser una buena tierra para dar un buen fruto. Queremos ser, Padre, esa tierra que recibe la palabra y que da fruto a su tiempo. Que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor, que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de tus hijos, por la vida de tus siervos, por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestros pastores, por la vida, Señor, de todos los cristianos, Señor, que hoy al día, Padre, se encuentran, Señor, con las iglesias cerradas, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que los bendigas grandemente, que bendigas a tus siervos, Señor, que pongas fortaleza en sus vidas, mi Dios, que pongas en ellos, Padre, el valor, Señor, la valentía, Padre amado, para enfrentar esta situación, mi Dios, y que les des paz y que les des tranquilidad también, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y si tú lo dijiste, nosotros lo creemos, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a hacer buena tierra y que esta semilla del día de hoy haya caído, Señor, en esa buena tierra, Padre, que tú deseas, Señor, que seamos. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestra pastora, Señor, bendícelos grandemente, Señor, a cada uno, y bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, Padre, bendice a toda la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, bendito Dios amado, en el nombre de Jesús, estamos infinitamente agradecidos contigo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Continuamos la próxima semana, esperando que puedan, ¿verdad?, tener esta enseñanza y puedan disfrutarla, hermano, y puedan meditarla en sus hogares. Que el Señor les bendiga grandemente. Los amo en el amor del Señor. Les mando un fuerte abrazo, hermano. Y ya saben, si en algo podemos servirles, aquí estamos. En nombre de mi familia y mía, les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y que el Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones.